Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a este espacio donde meditamos diariamente una carta escrita por el Padre Pío a sus hijos espirituales. El día de hoy, 22 de febrero, vamos a meditar una carta dirigida a su hija espiritual, a Rafaelina Serace. La carta fue escrita el día 23 de octubre de 1914, pero antes de iniciar con la lectura de la carta, hagamos esta oración que el Padre Pío realizaba a diario. En este día, hermanos, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe, que nos ayude a soportar nuestras penas, nuestras tristezas y ponérselas a sus pies. Que nuestro Señor entre en cada parte de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que podamos seguir su santa voluntad con alegría y con amor. Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Señor, Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, habla en nuestro corazón y mueve nuestra voluntad. Que así sea. Jesús, tú vienes siempre a mí. ¿Con qué te debo alimentar? Con el amor. Pero mi amor es engañoso. Jesús, te quiero muchísimo, suple mi falta de amor. A continuación, vamos a leer la carta dirigida a Rafaelina Serace. San Pablo nos advierte que los que son verdaderos cristianos han crucificado su carne con los vicios y las concupiscencias. De la enseñanza de este santo apóstol se deduce que quien quiere ser verdadero cristiano, es decir, quien vive con el Espíritu de Jesucristo, debe mortificar su carne, no por otra finalidad, sino por devoción a Jesús, quien, por amor a nosotros, quiso mortificar todos sus miembros en la cruz. Esa mortificación debe ser estable, firme, constante y que dure toda la vida. Más aún, el perfecto cristiano no debe contentarse con una mortificación rígida, solo en apariencia, sino que debe ser dolorosa. Así debe llevarse a cabo la mortificación de la carne, ya que el apóstol, no sin motivo, la llama crucifixión. Pero alguien podría contradecirnos: ¿por qué tanto rigor contra la carne? Insensato. Si reflexionaras atentamente en lo que dices, te darías cuenta de que todos los males que padece tu alma proviene de no haber sabido y de no haber querido mortificar como se debía tu carne. Si quieres curarte en lo hondo, en la raíz, es necesario dominar, crucificar la carne, porque es ella la raíz de todos los males. El apóstol añade además que la crucifixión de la carne va unida a la crucifixión de los vicios y de las concupiscencias. Ahora bien, los vicios son todos los hábitos pecaminosos, las concupiscencias son las pasiones. Es necesario mortificar y crucificar constantemente unos y otras para que no arrastren a la carne al pecado. Quien se quede solo en la mortificación de la carne es semejante a aquel necio que edifica sin cimientos. Hermanos, en esta carta del Padre Pío nos habla sobre los deseos de la carne que deberíamos nosotros, si somos verdaderos cristianos, crucificarlos, todos esos vicios y todas las concupiscencias. Y vamos a complementar con una cita bíblica en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Pablo introduce el concepto de caminar por el Espíritu como la clave para vivir esta libertad, y él escribe: por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Pablo contrasta dos formas de vivir, hermanos, según la carne
y según el Espíritu. La carne, hermanos, se refiere a la naturaleza pecaminosa y sus inclinaciones, que están en oposición a la voluntad de Dios. El Espíritu se refiere al Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros, en los creyentes, y los capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo enfatiza que estas dos fuerzas están en constante conflicto en el ser humano. Esta lucha interna significa que los cristianos no pueden simplemente seguir sus deseos naturales, sino que deben ser guiados por el Espíritu Santo. Esto implica, hermanos, una sumisión continua y activa a la guía y el poder del Espíritu Santo. Pero luego Pablo enumera las obras de la carne y él menciona algunas, como son la libertad sexual, impureza, desvergüenza, culto de los ídolos, magia, odio, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y continúa: les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo podemos leer en los versículos 19 y hasta el 21 de Gálatas del capítulo 5. Este catálogo de vicios que nos dice San Pablo incluye tantos pecados personales, por ejemplo, la inmoralidad sexual, las borracheras, la drogadicción, la pornografía y otros pecados como el odio, la discordia. Pablo advierte que aquellos que practican habitualmente tales cosas no heredarán el reino de Dios. San Pablo nos da esta advertencia de la seriedad, hermanos, de estos comportamientos, de estos vicios, y que esto es incompatible al estilo de vida de fe católica, de fe cristiana, porque si ya hemos conocido a Jesucristo, no podemos seguir siendo esas mismas personas con esos mismos vicios. Por eso, San Pablo nos presenta en el versículo 22 el fruto o los frutos del Espíritu Santo y nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión, generosidad, bondad, fidelidad. Hermanos, y estos frutos no son producidos por el esfuerzo humano, sino que son el resultado natural de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y como dice San Pablo, solo es gracia. Ocupamos de la gracia de Dios para vivir estos frutos del Espíritu Santo. Y Pablo continúa con una declaración poderosa sobre la relación del creyente con la carne. Y en el versículo 24 nos dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Esta crucifixión de la carne, hermanos, es tanto un acto definitivo como un proceso continuo. Es decir, hermanos, todos los días hay que crucificar la carne, porque todos los días o a menudo presentamos tentaciones. Debemos tomar la decisión de romper con esta antigua naturaleza pecaminosa. Esta es una lucha diaria contra la carne y requiriendo una dependencia continua del poder del Espíritu Santo. Y Pablo concluye con una exhortación a vivir conscientemente con esta nueva realidad. Y dice en el versículo 25: si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Vivir, hermanos, por el Espíritu significa que el Espíritu Santo es tanto la fuente como el sustentador de nuestra vida. Entonces, hermanos, imploremos al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir conforme a Él, que nos aparte de las tentaciones, de nuestros vicios. Cada uno de nosotros tenemos ese talón de Aquiles donde recurrimos al pecado, recurrimos a ese pecado, a ese vicio. Pidamos la gracia del Espíritu Santo que nos ayude
porque recordemos que por nuestras propias fuerzas o por nuestros méritos propios no podemos. Necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo para salir adelante. Que tengas un bonito día y que Dios te bendiga. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me arrepiento de haber ofendido a tu infinita bondad durante toda mi vida. Propongo con tu gracia no ofenderte más, y ahora, miserable como soy, me consagro todo a ti. Te entrego y renuncio a mi voluntad. Te entrego todos mis afectos, mis deseos y todas mis cosas. De hoy en adelante, haz de mí y de todo lo mío lo que te plazca. Solo te pido y deseo tu santo amor, la perseverancia final y el cumplimiento perfecto de tu santa voluntad. Amén.